Buenas noches, hermanos. Buenas noches con todos. Bienvenidos a este servicio de media semana. El día de hoy vamos a continuar con la lección que quedó pendiente hace 2 jueves atrás. El jueves pasado estuvo con nosotros el hermano Carlos Solano, el cual compartió. Entonces, hoy retomamos la lección que dejamos pendiente, que es el capítulo 9 de la primera carta a los Corintios, capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el 27. Hoy culminamos ese capítulo, es un solo tema y vamos a procurar desarrollarlo. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos del 13 al 27. Ok, empezamos entonces, dice así: ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Amado Padre, gracias te damos en esta noche por esta porción de tu palabra y gracias una vez más por la oportunidad que tú nos brindas, que tú nos das, en la que podemos acercarnos y recibir de ti, a través de esta meditación, el conocimiento de tu voluntad. Amado Señor, bendícenos a todos los que estamos aquí presentes y a los que nos siguen por la transmisión de este mensaje. Gracias te damos por todo. Gracias porque tú eres bueno y tú eres fiel. En el nombre de Jesucristo, amado Señor, dejamos todas las cosas en tus manos. Gracias te damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, a ver, vamos a partir con algunos ejemplos o alguna ilustración. En la vida natural, todas las cosas se sujetan a ciertos principios o leyes. Vivimos en un planeta y estamos sujetos a leyes de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, la ley de la gravedad es una de ellas.
no salimos disparados a flotar en el espacio porque hay una fuerza que nos atrae y mantiene nuestros pies en este planeta, en esta superficie. Y así estemos donde estemos en el planeta, para nosotros siempre será plano porque Dios determinó las dimensiones de esto para que nosotros podamos vivir y desarrollar nuestra existencia. Todo obedece a ciertos principios. Nuestro cuerpo funciona bien cuando nosotros respetamos ciertos principios también. Y la sociedad se desarrolla adecuadamente si es que ésta respeta ciertos principios llamados leyes. En el reino espiritual, en el mundo espiritual, también es así. Hay leyes espirituales y principios espirituales que determinan el desarrollo o el accionar del mundo espiritual. Para nosotros ese mundo es inexistente hasta que tomamos contacto con Cristo. Una vez que nosotros conocemos a Jesucristo como Señor y Salvador, nuestra vida se apertura a un mundo espiritual que estos ojos no pueden ver, que esta mente no puede entender. Mis manos no lo van a tocar, pero el mundo espiritual es tan real como es real el mundo físico, solo que yo no tengo forma de tener contacto con él. Entonces, para eso me ayuda tanto el Espíritu Santo como la fe, pero sin los principios me es imposible desarrollarme allí. El problema, mejor dicho, lo que pone importancia acá es que todos nosotros estamos involucrados en el desarrollo de una vida espiritual. Entonces, algunos de nosotros, como no entendemos las cosas, ni tenemos formas, ni maneras, sencillamente lo ignoramos y vivimos cristianos en un mundo natural sin tener una vivencia espiritual. Entonces desarrollamos nuestra vida de forma muy, muy natural, muy carnal, muy ligado hacia la debilidad y el pecado. Ese es el evangélico promedio. ¿Por qué? Porque no entiende que hay una vida espiritual que él tiene que correr, tiene que desarrollar. Hay una meta que alcanzar y por tanto, como dice en la parte final de este capítulo, hay un esfuerzo que desarrollar para alcanzar esa meta. Para ti, para mí, para Pablo, aún para el mismo Señor Jesús. Todos corremos una carrera, la carrera de la vida espiritual. Pero si desconocemos los principios, no vamos a poder desarrollar esa vida. No se puede. Para nosotros va a ser solamente la rutina de la semana, el trabajo, el estudio, las cosas naturales, y de la vida espiritual pensamos que solamente es venir a la iglesia a cantar y ya está, ya cantamos. Cuando la vida espiritual no es hacer cositas, sino desarrollar nuestro ser interior. Desarrollar nuestro ser interior, porque al final de cuentas, como todos vamos a tener que morir, este cuerpo y esta experiencia de vida natural va a terminar. Si solo hemos vivido esto de lo natural, la pregunta es, ¿qué es lo que va a continuar? Obviamente nuestra vida espiritual, pero muy pobre, muy reducida, con mucha falta de gloria, cuando debería de ser al revés. Entonces, vamos con lo segundo, los principios. A ver, el Señor Jesús tiene una etapa en su vida terrenal cuando Él estaba en la casa de sus padres, ¿ok? En Nazaret de Galilea. Bien, como José, el esposo de María, era carpintero, Jesús, como hijo mayor, aprendió el oficio de carpintero. Entonces, si uno se pregunta, ¿de qué vivía Jesús en ese tiempo? Todos responderíamos, bueno, Él vivía del trabajo que hacía. Él hacía cosas, sillas, mesas, camas. Yo no sé todas las cosas de madera que se necesitan, ese era su oficio. Él vivía de eso, entonces él compraba madera, trabajaba la madera y vendía los muebles. Y de eso recibía dinero que usaba para el sostenimiento de la casa. Cuando entra en escena el Señor Jesús a la edad de 30 años, José ya no está en casa, debe haber fallecido, quizás haya sido
mayor que María por varios años, y a los 30 años de Jesús, ya José debió haber sido un hombre quizás de 70, 80 años, ya debió de haber partido. Entonces Jesús quedó como la cabeza del hogar, o el responsable del hogar. Bien, lo hacía trabajando. Entonces, para prosperar ese hogar se necesitaba trabajo. Ese es un principio tan vital que el apóstol Pablo dice que el que no trabaja no coma y que la iglesia no debe de sostener a los ociosos. O sea, si hay gente que viene a pedir plata a la iglesia, no se le debe de dar nada, porque la persona le gusta que otros lo mantengan. Y siempre hay muchachos que vienen acá, como saben que es una iglesia de tiempo en tiempo, de año en año, se dan una vueltita y fingen ser víctimas de muchas cosas para pedir plata al pastor. Y pues como yo ya los tengo fichados a todos, ya sé que, yo digo, ya vino otra vez este fulano. Entonces le digo, no sé, que no tengo tiempo. Porque es una persona que no entiende que si él quiere prosperar, solo tiene que trabajar. Ese es un principio. Pero sí la iglesia hace ayuda a personas que realmente lo necesitan. Hay situaciones que exigen la ayuda, la solidaridad, el amor puesto en práctica. Pero para lo normal, si quieres tener dinero en el bolsillo, tienes que trabajar. ¿O no, hermanos? ¿O no? Dígame usted. ¿O vas a caminar mirando a ver si te encuentras moneditas en el suelo para ir juntando el diario? Nadie hace eso, pues. Nadie. Bueno. Tercero, una vez que Jesús deja la casa de su familia, seguramente los hermanos, Judas, Simón y todos los demás serían carpinteros u otros oficios, entonces Jesús inicia un ministerio. Y en ese ministerio Jesús ya no trabaja, pero había que comer y había que dormir. Si dejó la casa y dejó la carpintería, ¿de qué comía y dónde dormía? Entonces él lo que hace es, empieza a hacer uso de los principios espirituales para el desarrollo de esa, digamos, función en la que él está involucrado. Es decir, él va a anunciar el evangelio, ¿ok? Él va a anunciar el evangelio del reino de los cielos. Entonces, su tarea ya no tiene que ver con madera, clavos y martillo. Su tarea en la vida ya no tiene que ver con muebles. Su tarea en la vida tiene que ver con personas. Finalmente, los muebles son objetos físicos y materiales que no trascienden para nada. Llegan acá están, y cuando se hace viejo, pues los botamos. Pero las personas no. Como las personas fueron creadas a imagen y semejanza de Dios, hay una obra de Dios en ellos que debe de continuar y va a continuar por la eternidad. La idea es que Dios ha destinado para esas personas vida eterna. Pero esa vida eterna tiene que ser, o sea, esa persona tiene que alcanzar esa vida eterna, pero como no lo puede hacer por un esfuerzo personal, requiere de la gracia de Dios para que pueda él conocer la vida eterna. Ese es un esfuerzo, ¿ok?, que Dios hace para que esta persona conozca el evangelio. Ese esfuerzo se hace en la tierra y cuesta dinero. Jesús no metía la mano al bolsillo y sacaba panes. Alguien tenía que darle de comer a Jesús y a ese alguien le costaba. Entonces Jesús, donde llegaba, la gente lo invitaba a comer. Entonces Jesús nunca pasaba hambre, porque había gente que le invitaba a comer. Ahora, eso no significa que tú y yo no vamos a trabajar y vamos a esperar que los hermanos nos inviten a comer. O sea, no vamos a morir de hambre. ¿No es cierto? Te invitarán alguna vez, te regalarán algo otra vez, pero nadie te va a estar invitando todos los días y los hermanos no te van a estar llevando a su casa todos los días para darte comer. Pero el maestro, increíblemente, donde llegaba, nunca le faltaba un lugar para dormir y donde comer. Bien, cuando él llamó a sus discípulos, estos fueron conformando un grupo de 12, más el maestro 13. Entonces Jesús llegaba a donde llegaba 13 varones. Si te llega alguien a tu casa, genial, de la misma olla come, pero si llegan 13 personas, ya no, pues no la haces. Entonces la pregunta es,
¿Cómo es que Jesús desarrollaba su ministerio? ¿Quién financiaba su ministerio? Jesús no trabajaba, pero el ministerio, su servicio a Dios, tenía que ser sostenido de alguna manera. Allí es cuando entran los principios, lo que enseña la ley, lo que enseñó el Señor Jesús y lo que enseñan los apóstoles. Principios. Si esos principios no se cumplen, la predicación del Evangelio no se realiza. Si no se realiza la predicación, las almas no son alcanzadas. Y fíjese que todo esto tiene que ver con dinero, siempre. Porque estando en la tierra, el dinero tiene importancia. ¿Ok? Jesús, por ejemplo, la alimentación de los 5,000, Jesús se preocupó por el hambre de las personas y le dijo a sus discípulos, ¿no? A que darles de comer. Ellos pensaron inmediatamente, ¿dónde podemos ir a comprar comida? Ahí entre los discípulos del maestro había uno que tenía la bolsa, el tesorero. ¿Quién era ese tesorero, hermanos? Judas. ¿Ok? Es decir, llegaba dinero a la compañía, no llegaba al bolsillo de Jesús, llegaba a la bolsa que el tesorero guardaba. ¿Y ese dinero de dónde venía? De personas. Personas que se identificaban con la labor del maestro y financiaban. Por ejemplo, las mujeres, que conocemos nosotros el texto donde dice que María Magdalena y las otras mujeres, todas ellas que fueron sanadas de diversas enfermedades y liberadas de opresiones demoníacas, todas ellas servían al Señor de sus propios recursos. Y como ellas, otros. Entonces Jesús no tenía que pedir dinero. El dinero llegaba porque era una provisión divinamente guiada. Para ello, las personas que creían en el servicio, en el ministerio del Señor Jesús y decidían financiar, esas personas tuvieron que moverse en principios espirituales. Porque le digo una cosa, nadie quiere regalar su plata. Nadie. Porque el dinero es un bien escaso y hay que ganarlo. Nadie encuentra dinero en el suelo para vivir. Uno tiene que ganarlo. Y cuando se trata de dar, de pagar cuentas, uno no quisiera nunca pagar cuentas. ¿No es cierto? ¿O no? ¿O sí? Cada vez sube más la luz, por Dios. Cada mes son 10 soles más, 15 soles más. Y uno dice, ¿hasta cuándo vas a pagar? Toda tu vida vas a pagar recibos de luz, de agua, de teléfono. Toda tu vida tienes que ir a comprar comida al mercado. Toda tu vida tienes que... Y vas a tener familia, tienes que comprar más. Y cada hijo es un sueldo. Cada hijo es un sueldo. Y cuando llega al colegio, más dinero. Y nadie te regala el dinero. Lo tienes que conseguir. Entonces, ¿eso es malo? No, porque así está diseñado este mundo natural. Pero el mundo espiritual es mucho más, el mundo espiritual es superior en recursos y en capacidad que el mundo material. La demostración es Jesús. Entonces el Señor Jesús le da un principio a aquellos que se afanan, que está en el Sermón del Monte, le dice, mirad a los pájaros. ¿Qué pasa con los pajaritos, hermanos? ¿Por qué lo citó él? Porque ellos no trabajan, no siembran, ni cosechan, y comen. La pregunta es, ¿cómo es que estos pájaros que no siembran ni cosechan pueden comer? La respuesta es que Dios les da alimento. De alguna manera, Dios ha establecido que las aves encuentren su alimento. Y si ellos pueden comer por esa generosidad del Creador, ¿cuánto más nosotros, hombres de poca fe, dice Jesús, no tenemos derecho de comer y de disfrutar de la bendición? Si Dios no solamente es nuestro Creador, sino es nuestro Padre. Y los padres siempre procuran el bienestar de sus hijos. Solamente que los hijos estos
no reciben o no alcanzan la bendición del Padre a causa de que desconocen los principios espirituales. Todo es por principios. Tú vas a hacer una gestión, todos son leyes, normas, códigos, todo está establecido, todo tiene un orden. Y en el reino espiritual es así también. Entonces, la gente más bendecida es la gente que cumple principios espirituales. Por ejemplo, sembrar y cosechar. Si no siembras, no cosechas. Y hay que sembrar bien, porque si siembras para la carne, cosechas corrupción. Si siembras para el espíritu, cosechas vida y paz. Si siembras poco, cosechas poco. Si siembras abundante, cosechas abundante. Son principios, los conoce todo el mundo. Si quieres ganar dinero, tienes que invertir dinero y tiempo también, y esfuerzo también, y habilidades también, y recuperarás dinero. Pones dinero, sacas dinero. Si tú das afecto, recibes afecto. Si tú das odio, recibes odio. Todo lo que siembras, eso cosechas. En el mundo natural funciona así, en el mundo espiritual funciona así. Los cristianos tenemos que conocer los principios espirituales. ¿Qué cosa hace Pablo acá? Pablo les está enseñando a los corintios, dentro de este capítulo y dentro del libro, muchos principios espirituales. Los cristianos los desconocemos porque sencillamente no nos involucramos en la lectura, en el aprendizaje de la Biblia. Por ejemplo, los días sábados hemos terminado. Este sábado se ha terminado el libro de Ruth. ¿Cuántos principios espirituales hay ahí en ese pequeño libro de 4 capítulos? O sea, Ruth es una mujer admirable. Admirable. Y era una moabita, ni siquiera era israelita, pero desarrolló una fe mucho más abundante que una israelita. Y tremendo galardón se llevó Ruth. Este sábado vamos a ver otra mujer, Ana, la mamá del profeta Samuel, porque ahí entramos al libro de Primera de Samuel. ¡Qué mujer más admirable! Los cristianos necesitamos aprender principios y el apóstol Pablo está enseñando principios acá, ¿no? Versículo 13 dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Bien, nosotros hemos recibido visita este fin de semana. ¿Qué pasó? El último fin de semana. Vinieron unos hermanos y nos visitaron. El Ministerio Evangelístico Unidos en Jesucristo, así se llama, el Ministerio Evangelístico. ¿Quién es el presidente del Ministerio Evangelístico? El hermano Javier Cornejo, ¿no? Uno bajito, delgadito, que no predicó acá, predicó en San Juan del Urigancho, y él es el que busca a los maestros y predicadores y los trae. ¿Ok? El hermano Ventura, el pastor Palacios, el hermano Carlos Solano, y luego dos hermanitos que acompañaron a este grupo. Bien, ya, ¿para qué vino ese grupo acá? Uno se pregunta, ¿para qué vienen? ¿Que están aburridos de estar allá, que quieren conocer el Perú? No, no vinieron a hacer turismo. No. Ellos vienen porque tienen vamos a decirlo así, ¿ok? Como el profeta Jeremías, vamos a decirlo como el profeta Jeremías. Ellos sienten un fuego en su corazón que quema hasta sus huesos. ¿Y a qué se refería Jeremías? Jeremías decía que la palabra de Jehová era como un fuego dentro de él que quemaba hasta sus huesos. Bien interesante. Ellos viven teniendo una urgencia que muy poca gente entiende, la urgencia de predicar el evangelio. El hermano Carlos Solano vive en México. ¿Qué hace? Ni siquiera es mexicano, porque él es de Costa Rica. ¿Qué hace un costarricense que vive en México viniendo al Perú? Bueno, ese es Dios. Dios hace sus cosas. Entonces Dios quiso que personas vengan y nos visiten y prediquen el evangelio. Con que solo una persona
haya conocido a Cristo fue más que suficiente. No importa si en eso se involucraron 20,000 o 30,000 dólares, no importa. Porque una persona vale más que 20,000 dólares. Obviamente, vale mucho más. Es decir, no tendría precio. Si quisiéramos rescatar, ¿cuánto cuesta una persona, hermanos? Bueno, en el mercado de personas, ¿no? En la trata de personas se vende la gente, pues, que se secuestra. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando del valor de la persona. No tiene valor. Entonces, cualquier inversión que esos hermanos hagan, está bien hecha. Pero hay una cosa curiosa, ellos encuentran que en el Perú hay más respuesta al evangelio que en los otros países a donde ellos van. Entonces, esta vez ha sido la tercera que ellos han llegado aquí, porque encuentran respuesta en las personas. Ya, pero eso cuesta dinero. ¿Entiendes? Porque el hermano Javier no va a la línea aérea y dice, estoy viajando al Perú. Ah, le regalamos los pasajes. ¿Cuántos son? Somos 6. Genial, ida y vuelta. No, ninguna compañía aérea te regala un pasaje. No te regalan. Si alguien te regaló un pasaje porque de alguna u otra manera ya te la había cobrado y tú no te diste cuenta. Nadie te regala el hotel. Entonces, alguien tuvo que pagar los pasajes, tuvo que pagar el hotel y tuvo que pagar todos los gastos que eso traía. ¿Tú lo harías? Tú dices, con todos los gastos que tengo, no me quedaría, pastor, para pagar. Quizás en combi los pueda traer, pero no en avión. En combi no llegan hasta acá. ¿Y qué más? O sea, ¿por qué gastar, yo no sé, un pasaje? A veces son 6, ¿no es cierto? Debieron haber gastado más de 6,000 dólares pues en pasajes. ¿Ok? Ida y vuelta. El hermano no vino acá a recuperar el dinero, ¿no? Entonces, como ves, hay situaciones que exigen que el dinero se mueva aún sea los negocios de nuestro Padre. Pero ¿qué pasa? Vamos al quinto punto. ¿Qué pasa cuando se trata del ministro? ¿Ok? Por ejemplo, cualquiera de sus hermanitos. Ellos no tienen un negocio. El que tiene un negocio es el hermano Javier. Él tiene su negocio. Los demás hermanitos que predicaron, el pastor Palacio, hermano Ventura y hermano Solano, ellos son ministros del evangelio. Ok, bien. Significa que ellos pasan su vida predicando el evangelio. Entonces, ¿de dónde viven o de qué viven? Esa es una buena pregunta. Hay dos opciones. La primera de ellas es que ellos trabajen y prediquen, trabajen y prediquen, trabajen y prediquen. ¿Ok? Como más o menos es lo que Pablo hace acá en Corinto. Y la segunda es cumplir este principio. El primero no está mal, pero el principio bíblico es que todos los que predican el evangelio deben de vivir del evangelio. ¿Por qué? Porque, número uno, es un poco dogmático esto que voy a decir, porque así lo estableció Dios. Por ejemplo, si yo siembro allá en ese espacio maíz y el maíz crece y tengo un montón de mazorcas, ¿las voy a dejar que se pudran o las voy a recoger para comer? ¿Qué hace un agricultor? ¿Siembra para que eso se malogre o él come de lo que siembra? Come de lo que siembra. Correcto. Entonces, la gente que está vinculada a las cosas sagradas de Dios debe de encontrar el sustento en las cosas sagradas. ¿Ok? Y por eso, versículo 13 nos dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? ¿De qué está hablando Pablo? Pablo les está enseñando a los corintios una verdad que él ya se los había enseñado anteriormente. Les dice, ¿no sabéis? ¿Acaso no os enseñé antes?
¿No ve que Pablo ha estado con ellos año y medio enseñándoles el Evangelio? También les enseñó estas cosas. ¿Acaso no saben ustedes? No dice eso el Antiguo Testamento. La ley no establece que los sacerdotes y los levitas deben de vivir del templo. Miren, a ver, no importa si no terminamos, ¿ya? El asunto es explicar bien la lección. A ver, cuando Israel salió de Egipto, esa muchedumbre, Israel, y llegó a Canaán y la conquistó, entraron 12 tribus. La tierra de Israel se dividió en 12 pedazos, una para cada tribu. ¿Ok? Bien. Jacob, el padre de la nación de Israel, Jacob, él tuvo 12 hijos. Cada uno de ellos fue una tribu. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo bien? Ok. Espero que con los siguientes no nos confundamos. Uno de ellos era Leví, como otro fue Judá, Aser, Zabulón, Neftalí, Gad, Isaacar y todos los demás. Ok, Benjamín el último, José. El que entra primero a Egipto fue José. ¿Se acuerdan que fue vendido por sus hermanos? Ok. José en Egipto hace su vida y se casa con la hija de Potifera, ¿no es cierto? Ok. Con esa señora él tiene 2 hijos. 2. No los pierdan de vista, ¿eh? 2. Cuando entra la familia de Jacob a Egipto y se reencuentran los hermanos con José y el padre va y se encuentra con José, hay un reencuentro, José les dice quédense acá en Egipto, etcétera, 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 porque había hambre en toda la tierra. Bien, ¿qué sucede? Sucede esto, que los hijos de José reemplazan a 2. Le voy a explicar cómo es esto. Uno de ellos es Leví. Leví sale del conteo de los 12, toda esa tribu sale. ¿Quién entra? Uno de los hijos de José. Y el otro hijo de José reemplaza a su papá, a todos los joseítas. O sea, tú ya no encuentras la tribu de José. Lo que encuentras es a Efraín y Manasés. Entonces, cuando entran a Egipto, entran 12. Y cuando salen de Egipto, salen 12 más 1. ¿Quiénes eran ese 1? Leví. Este Leví no recibe territorio. En la división de Canaán no recibe territorio. ¿Por qué? Porque Leví fue destinado a ser los servidores de las cosas sagradas. Ellos no deberían cultivar la tierra, ni criar ovejas, ni hacer nada, ni hacer negocios. Ellos deberían de estar como sacerdotes de Dios, como intermediarios. Ellos deberían de trabajar en las cosas sagradas, en la religión del pueblo, enseñar la ley, predicar, dar consejos, ser maestros y oficiar en todo lo que significaba los cultos. Okay. Por eso no se le dio a Leví territorio. Y otro reemplazó el número 12. Entonces, Leví estaba ahí en ¿y cómo era que se sostenían? Estableció la ley que todo Israel debería de llevar al templo sus diezmos y ofrendas. Para eso funcionaba el sistema de diezmos y ofrendas. Había en Israel, creo que 3 tipos de diezmos y muchos tipos de ofrendas. El israelita promedio ofrendaba 40% o 50% en total de sus ingresos. Sumando diezmos y ofrendas, él entregaba gran cantidad de sus ingresos y nunca empobrecían. ¿Por qué? Porque estaban practicando un principio espiritual, que así como siembras, así cosechas. Entonces, ¿qué hacían los levitas? Los levitas recogían los diezmos y ofrendas y ellos diezmaban a los sacerdotes. Habían más levitas que sacerdotes. Entonces, los que trabajaban en las cosas sagradas comían del templo. Si tú sacabas al levita o al sacerdote de su función y lo mandabas a trabajar, la pregunta es,
¿quién iba a dedicarse a las cosas sagradas? Si nadie se dedica a las cosas sagradas, entonces la vida espiritual de la nación muere. ¿Podrías tener una iglesia sin líderes, supervisores y pastor? No. ¿Quién predicaría? ¿Quién haría la obra si no tenemos personas involucradas en esto? Pero ninguno de líderes y supervisores se dedica a tiempo completo a esto. ¿Quiénes se dedican a tiempo completo? Los ministros del Evangelio. Por eso dice, versículo 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que son los ministros, que vivan del Evangelio. Entonces los hermanitos que vinieron y predicaron, de alguna manera alguien tenía que darles una remuneración. Por toda la bendición espiritual que nos dieron, nosotros teníamos que darles una bendición material. Entonces ellos dijeron así, amor, estoy yendo al Perú, voy a estar 8 días por allá. Entonces su esposa le decía, ya amor, que Dios te bendiga. Entonces el hermano viene al Perú, predica, enseña, se ganan almas, todo, y después de 8 días regresa a su casa. ¿Y qué cosa encuentra? Cuentas, 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 cuentas. Él debió haberse quedado para trabajar y pagar sus cuentas. Pero una tarea y una misión en la vida lo llevó a predicar el Evangelio acá. ¿Entiendes? Entonces, si él sembró lo espiritual, es justo que coseche lo material. Entonces llega ya y llega con la bendición material para suplir sus necesidades y así él pueda seguir bendiciendo a otras personas. Eso genera un equilibrio en el famoso debe y haber. Yo no puedo recibir sin dar, ni tú tampoco. No puedes recibir sin dar. Tú no puedes entrar a un restaurante a comer y no pagar la cuenta. Tú no puedes contratar a una persona en tu casa y no pagarle el salario. Porque recibes un beneficio, tienes que compensar el beneficio. Eso es un principio. Si no lo haces, entonces eres mal agradecido. Y las personas que no agradecen las bendiciones recibidas de parte de Dios, porque todo proviene de Dios, empiezan a entrar a tiempos de escasez y situaciones muy duras. Tanto el Señor Jesús como los apóstoles, como los ministros actualmente, deben y vivieron del Evangelio. Porque si no, esa doble labor, trabajar en lo natural para vivir y después predicar el Evangelio, esa es una tarea que casi no se puede hacer. ¿Por qué Pablo la hizo? Le voy a decir por qué la hizo, cómo es que hizo esa cosa. Porque Pablo entendió, Pablo tomó la decisión de no recibir un sueldo en las iglesias, sino que él dijo, yo voy a trabajar. ¿Por qué? Porque yo tengo un anhelo, dice Pablo. Yo quiero predicar el Evangelio gratuitamente. ¿Ok? Gratuitamente. Esa es mi gloria. Esa es mi recompensa. Esa es mi jactancia. Pero eso significa que todos mis gastos tienen que ser minimizados. Solo puedo sostenerme a mí. No voy a tener esposa, ni voy a tener hijos, ni voy a tener una casa, ni voy a tener gastos. Porque si no, no alcanza. Entonces Pablo fue a predicar el Evangelio. Y mientras predicaba el Evangelio, trabajaba con sus manos. Y en la noche predicaba. Y en el día trabajaba, y en la noche predicaba. Y en el día trabajaba. Y tenía con las rejustas para vivir. Ese era el ministerio de Pablo. Pero si Pablo añadía a su ministerio una esposa y 3 hijos, con eso no vivía.
Yo he conocido pastores que, por ejemplo, tienen su trabajo natural. Es muy difícil. Salvo pues que yo tenga, no sé, una renta, ¿no? Que mi familia tenga pues inversiones y que yo por ser parte de la familia tenga un porcentaje en las inversiones. Entonces cada mes me caen pues 15,000 soles, ¿no? Como parte de los intereses. Pues, soy pastor más bendecido que ha mandado a hacer. Entonces les diría, hermanos, yo no necesito nada de la iglesia. Pues si tengo todo lo suficiente, ¿para qué voy a recibir de usted? Para ver lo que recibo de usted, lo mandaremos a otro sitio y a otro sitio. Una cosa así. Pero no habiendo eso, entonces, ¿cómo suple un ministro su necesidad material? Lo tiene que hacer vía los principios espirituales. ¿Cuál es? Es el diezmo y la ofrenda. Si el diezmo y la ofrenda no funcionan en una iglesia, los ministros tienen que irse a trabajar. Entonces no hay enseñanza, no hay consejería y no hay esto y no hay el otro porque el ministro está trabajando y está ya agotado y no tiene tiempo y es así. Y tú vas a conocer pastores que están vendiendo anticuchos en la calle, como pastores que están siendo abogados o pastores que son médicos y están por horitas en la iglesia. Entonces, ¿quién cuida el rebaño? Otros hermanitos que están también por horas en la iglesia. Entonces, el rebaño recibe poca atención, poco alimento, poco cuidado. Ese rebaño no crece. El rebaño siempre es pequeño y muy débil. ¿Quién cuida las ovejas, hermanos? ¿Quién cuida las ovejas? El pastor. Claro. Si yo tengo ovejitas, ya tengo 100 ovejas en el campo, yo las cuido. ¿No es cierto? Entonces, mi tarea es cuidar ovejas. ¿Y de dónde sale mi paga? De las ovejas. Claro, no los voy a mandar al camal, ¿no? Porque yo no soy pues, pastor de carne, sino yo soy un pastor que voy a trasquilar a las ovejas y voy a ordeñar a las ovejas. Eso hacían esos pastores. Ellos no mataban a sus ovejas. Ellos vivían de la lana de las ovejas y de la leche de las ovejas y las cabras. Entonces, vas a criar ovejas y no vas a sostenerte de lo que ellas dan. No, pues, sería ilógico. Entonces, los que anuncian el evangelio deben de vivir del evangelio. Eso no debería de ser un conflicto para una iglesia. Hay iglesias, por ejemplo, que hay hermanitos en las iglesias que son extraños. Son muy extraños. ¿Por qué? Porque dicen, por ejemplo, cuestionan mucho la remuneración del ministro. Dicen, pero ¿por qué no trabaja? Todos acá trabajamos, hermano. Sí, pero todos no predican, pues. Si alguno cree que el asunto es fácil, yo le digo, mi querido hermano, prepare usted la lección para el siguiente sábado, la lección de célula. ¿Ok? Hace la lección, hace todo el texto, lo revisa, después lo graba. ¿Ok? Pero antes de mandarlo, yo lo voy a leer porque si no pasa, no pasa, pues. Y usted se va a dar cuenta que hacer una lección de esas no es media hora, ni es una hora. Preparar una clase de Biblia no es cuestión de un rato. No. Los líderes reciben una lección que ellos no preparan. Lo que tienen que hacer es estudiarla. Y tienen que invertir algunas horas en ese estudio para que él pueda tener suficiencia y darle a los hermanos el conocimiento de la lección, la verdad central. ¿Ok? Pero trabajar esa lección son horas. Horas. Y una congregación tiene que recibir enseñanza la mayor cantidad posible. Eso significa que la persona que enseña está prácticamente comprometida a preparar y estudiar y preparar y estudiar, preparar y estudiar. No es sencillo. Entonces, cuando esos hermanitos dicen, pero el pastor también debería trabajar como trabajamos todos, no sabes lo que estás diciendo, estás yendo en contra de los principios. No hay ningún problema, uno no se niega a trabajar. Si la necesidad es, a trabajar se ha dicho. Perfecto, no somos mancos, ni cojos, ni ciegos, ni tuertos, ni sordos, ni mudos, ni torpes. Podemos hacer muchas cosas.
pero la consecuencia de eso se va a ver en el bienestar espiritual de la congregación. Esta congregación, por ejemplo, no es pequeña. No es pequeña, ¿ok? No es una congregación de 100 personas. Esta es una congregación mediana, creciendo para grande. ¿Okay? Cuanto más personas hayan en una iglesia, hay más situaciones que resolver. ¿Ya? Léase y entiéndase, problemas que resolver. Porque las personas que vienen a Cristo no vienen del cielo a Cristo, vienen del mundo a Cristo. Y en el mundo, viviendo en pecado, esas personas traen una vida distorsionada, estropeada, traumada, frustrada, y traen todas sus cosas, y traen todos sus complejos, sus dudas, sus temores, su ignorancia, sus tinieblas, todo. Y hay que ayudarlos, pues. Entonces tú vas con tus temores a un psicólogo. Ya, virtual, muy bien. Primero tienes que pagar 100 soles, mandas el voucher, si no, no te da el link del Zoom. Y tú quieres un médico, ok, igual. En la pandemia primero paga y después te atendía el doctor. Y tú vas a una clínica y tienes que pagar, vas a un hospital, tienes que pagar, algo tienes que pagar, alguna cosa tiene que costarte, fíjate. Entonces, ¿qué hace el apóstol Pablo? El apóstol Pablo no quiere seguir esta regla porque, como les repito, él quiere predicar el evangelio, de ser posible, gratuitamente. ¿Bien? Versículo 15 dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, dice Pablo, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Interesante lo que dice aquí el apóstol Pablo, ¿no? Él en sus viajes misioneros se sostenía por su propio trabajo, como lo dice en el versículo 6. Si usted lee el versículo 6 dice, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Es porque Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero tuvieron que trabajar. ¿Ah? Por ejemplo, a ver, le voy a contar cómo es ese viaje misionero. Ellos salieron de una ciudad que se llamaba Antioquía de Siria. Esa era la base. Entonces dijeron, hermano Pablo, los pasajes para llegar a Chipre. Muy bien. ¿Y de Chipre? Hasta Chipre los mandamos. Uy, no hay ningún problema. Pablo y Bernabé agarraron y se fueron hasta Chipre. A la de Dios, como decimos nosotros. Llegaron a Chipre y predicaron el evangelio. Y alguien tomó la carga y los envió hacia el continente, hacia el otro lado. Y allá encontraron a gente que tomó la carga y se sumó al proyecto y los envió más allá y otros más allá. El evangelio corre así. Nadie sale de Antioquía diciendo el pasaje para Chipre, de Chipre para esto y de aquí para allá, hasta que regresen acá el próximo año para el hotel, para la comida, para todo lo que necesiten. Eso no sucedió nunca, nunca. Entonces Pablo llegaba siempre a hogares judíos, como él era judío, y los judíos se hospedaban unos a otros. No hay hoteles, en esa época no habían hoteles. Tenías que llegar a un hospedaje muy peligroso. Los judíos o dormían en el campo o dormían en la casa de otro judío, de un compatriota. Y Pablo llegaba a casas de judíos y trabajaba toda la semana y el sábado predicaba el evangelio en la sinagoga. Y de esa manera hacía todo el tiempo que estuviese en una ciudad, trabajando. Y eso es lo que hace. En su viaje misionero, Pablo se sostenía por su propio trabajo. Ambos, Pablo y Bernabé, hacían carpas, tiendas con sus propias manos. Lo hicieron en Tesalónica, lo hicieron en Corinto y lo hicieron en Éfeso. Trabajaban. ¿Pero podían los hermanos proveer? Sí, pero ellos prefirieron decir, no, hermanitos, gratuitamente les vamos a entregar. ¿Ok? Entonces tú vas a un restaurante y te sientas para comer y pides en la carta algo muy rico, por ende muy costoso, y tú le dices, mozo, la cuenta, por favor. Y en lugar del mozo, o el mozo mismo, o el administrador del restaurante viene y le dice,
te dice, no, Señor, es gratis. ¿Es gratis? Ah, muchas gracias. Mañana regreso. Porque es gratis, ¿no es cierto? Te pregunto, ¿es éticamente correcto eso? Entonces tú llegas al día siguiente porque la comida es buena y pides otro plato y pides la cuenta y viene la persona y te dice, es gratis, Señor. El tercer día tú vuelves a ir, pides otro plato y pides la cuenta y dicen, Señor, es gratis. Me daría vergüenza regresar. A mí me daría vergüenza regresar. No sé si tú o traerías a toda la familia. No, pues no es cierto. O sea, eso de comer gratis, está bien una invitación. Bueno, fueron generosos. De repente estaban inaugurando el restaurante o están celebrando su aniversario o soy el comensal número 2000, pues, y me van a dar gratis. Pero todos los días gratis, yo pregunto, como les decía en un servicio, ¿cuánto cuesta esta enseñanza? ¿Podrías pagarlo, lo que cuesta? ¿Puedes pagar lo que la Biblia dice y tú recibes? En esta iglesia hay mucha gente que come la verdad de Dios gratis. Y no le es de más bendición porque no son agradecidos. ¿Qué hacía el apóstol Pablo con el recurso de la iglesia? Él no lo recogía y lo recibía como un sueldo, como su remuneración, como es lógico y como es lícito y como es legal y como dice Dios, sino que él lo destinaba para la necesidad de otros hermanos en otra ciudad. Eso es lo que él hacía, renunciaba. ¿Por qué? Porque Pablo no quería que la gente diga que él comía de ellos, porque eso suena feo. Como dicen, ¿no? Se vive de la gente. No, no nos vivimos de la gente. Les estamos entregando el consejo de Dios. Y eso no tiene precio, mis queridos hermanos, porque yo mismo ni siquiera lo he fabricado. Todo esto salió de la mente de Dios, del corazón de Dios se escribió esta Biblia. Nosotros solamente somos como el mesero que entregamos lo que Dios preparó. Y tú tienes que ser agradecido con Dios por sus muchos beneficios. De eso se trata. Entonces, Pablo rechaza pues la posibilidad de que los corintios le paguen un salario en su próxima visita. Él no quiere. No les digo esto para que después cuando yo vaya me digan, ay, ahora sí le damos, hermano Pablo. Él no. Él no desea aprovecharse de nada, ya que no ha buscado un beneficio material de parte de ellos. Es una cosa fea en el Evangelio y pasa porque es algo mundano. En el Evangelio es que hay muchos predicadores que buscan el dinero de la iglesia. Yo asistí a una fraternidad de pastores donde algunos pastores hacían eso. Oye, Servito, ¿y cuándo me invitas a predicar a tu iglesia? Porque están buscando una ofrenda a la iglesia. Yo le decía, yo te aviso. Y nunca, ni uno de esos vino por acá. Uno se me acercó y me dijo, Angelito, te he conseguido, quiero darte un obsequio. Ah, genial. Él decía que era judío. No sé por dónde, porque su apellido no era judío, pero decía que era judío. Entonces me regaló un prendedor, un brochecito de saco de un candelabro judío. Ah, qué bonito. Le dije, muchas gracias. Oye, tú nunca me has invitado a tu iglesia, ¿no? Después que me da el regalo me dice eso. Yo le dije, no, nunca. Ah, ya. Sí, pues. Bueno, pues. Ya, pues. Gracias, le dije. Me quedé con el broche. Pero, ¿para qué hacen esas cosas, digo yo? ¿Para qué? Hay otros que vienen y dicen, hermano, mire que nosotros somos parte de una organización, somos los apóstoles de una red apostólica y su iglesia no tiene un apóstol, por lo tanto nosotros le ofrecemos una cobertura apostólica, nada más que los diezmos tienen que venir para acá. Sí, porque pasando eso, la bendición de Dios va a venir. Eso es timar a la gente, es engañarle a la gente. Están buscando el dinero de la congregación. Aquí nunca le decimos
como se enseña en otros sitios, que si tú no diezmas, le robas a Dios. Nunca. Nunca te decimos que si tú no diezmas, te va a ir mal. No, yo nunca enseño así. Yo estimo que diezmamos y ofrendamos por gratitud a Dios. Entonces la ofrenda tiene otro sabor, otro gusto, el gusto de la gratitud. Y ese es un principio espiritual. Hay que dar gracias a Dios, así como le damos vocalmente, verbalmente, se lo damos económicamente. Señor, gracias, porque el dinero viene de ti, el trabajo viene de ti, la bendición viene de ti. Si las aves reciben semillas del cielo y del campo, yo recibo mi salario del trabajo que tú me has enviado, tú me has provisto, tú me das todo. Minimizas mis gastos, maximizas mis utilidades, tú eres el que haces todo. ¿Cómo podría ser yo tacaño con tu obra, con el ministerio? Nunca. Pero cuando la gente piensa contrario a eso, pasan inmediatamente solitos a situaciones difíciles y complicadas. Entonces Pablo no estaba buscando el dinero de ellos. Pablo quería mantener siempre su misión de predicar el evangelio gratuitamente. Versículo 16 vamos a leer. Dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio, lo que hablamos hace un momento, ¿no? En Pablo hay la urgencia de predicar el evangelio, como en los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento parecían locos, tenían una urgencia de predicar, de hablar. La gente los rechazaba, decía: esta gente siempre viene con sus predicciones complicadas y difíciles. Es que estaban viviendo una situación de prejuicio. El juicio de Dios venía hacia ellos y Dios les estaba avisando a través del profeta, y el profeta veía lo que le venía, iba a venir al pueblo. Entonces tenían la urgencia. Es como que tú sabes que se está incendiando acá atrás, como que se incendiaron estos señores. Si tú sabes que se está incendiando, tú vas y pasas la voz y corres porque hay una urgencia, porque si no la gente va a morir. Una cosa así. Estos hombres tenían urgencia de predicar el evangelio. Pablo tenía urgencia de predicar el evangelio. Ya citamos a Jeremías, ¿no es cierto? El profeta Jeremías. La palabra de Dios era como fuego en su corazón y en sus huesos. Jeremías 29. Para él era de necesidad predicar el evangelio. Cuando Juan y Pedro estuvieron delante del Sanedrín judío, y el Sanedrín judío les dijeron: les prohibimos hablar en nombre de Jesús. Ellos dijeron: eso es imposible. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído acerca de Jesucristo. Es imposible. Me tendrías que cortar la lengua para impedirme que yo hable de Jesucristo. Bueno, pero él dice: ay de mí si no anunciar el evangelio. Pablo se siente miserable si no predicaba el evangelio. Por eso le dice a Timoteo, su discípulo, que predique el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Háblale a la gente, háblale a la gente. Las cosas pueden venirse complicadas el próximo año. ¿Crees que la pandemia ya pasó? Puede venir otra. Si no viene la pandemia, puede venir alguna otra situación que complique la vida a la mitad de Lima, a la mitad de la ciudad. ¿No crees tú que la gente debería de saber que su vida corre peligro? Y si corre peligro, ¿qué peligro es? ¿Solo físico? ¿No sería también eterno? ¿Qué pasa cuando la gente muere? Todos los días mueren. No mueren menos los sábados y domingos. El cementerio no cierra domingo. Es más, sábado creo que muere más gente que otro día. Y los domingos están llenos, se llenan los cementerios. ¿Qué pasa con toda esa gente? ¿Alguien les advirtió del peligro en que vivían? ¿De las situaciones que iban a pasar? ¿Alguien? Prendes el noticiero. Lo primero es a todos los que mataron hoy día los sicarios. Un montón de gente lo mataron en su carro, mataron en mototaxi, lo mataron en la tienda, lo mataron en su casa. A la mexicana esa, pedazos. Y uno dice: por Dios, ¿qué pasa a esta gente? Claro, conoció un noviecito de eso por internet, ni se les ocurra. Ni se les ocurra. Y el tipo terminó matándola.
Entonces, hay gente que ve con ojos de urgencia el tener que predicar el evangelio. ¿Qué hacer de los niños? Nuestro mundo, si hoy está así, ¿cómo va a ser en 20 años cuando ellos sean hombres? ¿Qué clase de hogares vamos a...? Bueno, nosotros no estaremos, pero ¿qué clase de hogares tendrán ellos? Urgencia de predicar el evangelio. Aparte, Pablo no predica solamente porque Dios le dijo predica, sino Pablo se sentía en la casi obligación de predicar porque él era un esclavo de Jesucristo y Jesucristo le dijo predica el evangelio y Pablo tomó eso como tarea en su vida. Yo ya no puedo vivir para ninguna otra cosa que no sea para predicar el evangelio. Me es una impuesta necesidad. No puedo vivir si no predico el evangelio. Por eso este hombre recorrió el mundo, sin dinero, sin financiamiento. Y Dios le extendió el mundo por delante. Naufragó, lo encarcelaron, lo lapidaron, casi lo mataron allí, lo azotaron, lo insultaron, lo golpearon. ¿Quién no sufrió? Pero fue el hombre que evangelizó el mundo romano. Y a su muerte se multiplicó en mucha gente que hizo lo mismo. Vamos, versículo 17. Por lo cual dice, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Es una cosa interesante. Versículo 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Miren, ¿qué cosa ven los corintios en Pablo? Un predicador, Pablo es el pastor que no cobra sueldo, no quiere de los corintios, porque los corintios hablaban de más. Y él dijo, no, gratuitamente, no importa que eso me cueste a mí, esa será mi recompensa. ¿Ok? Si yo digo, mis queridos hermanos, yo no voy a recibir una moneda de esta iglesia, ¿ok? Es una falta para la iglesia y es una gloria para mí. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer un doble esfuerzo. No solamente los voy a atender a ustedes y los voy a cuidar como siempre, sino que voy a hacer un esfuerzo de ver cómo vivo y cómo sobrevivo, cómo pago mis cuentas. Entonces, el esfuerzo, ¿quién lo está haciendo? ¿Ustedes? No lo están haciendo ustedes. No hay. Por eso, nunca hay que sumarse a los comentarios que la gente hace. Nunca. Nunca hay que seguir. ¿Y cómo es el asunto? El asunto es, te voy a contar, y empiezan a soltar cosas. Nunca hay que escucharle a la gente que habla de más. Nunca. Porque esa gente no hace el mínimo esfuerzo por siquiera predicar el evangelio. Para Pablo hay dos opciones. Predicar el evangelio por buena voluntad o por mala voluntad. Y uno dice, ¿por mala voluntad? Bueno, eso es lo que dice el texto acá. Mala voluntad significa obligado. Buena voluntad es porque uno desea. Si uno predica el evangelio de buena voluntad, recompensa tiene. Y si no es de buena voluntad, sino que se siente obligado, ya cumplió con la tarea. Suficiente, dice Pablo. La comisión le ha sido encomendada. Ya, pues hiciste algo bueno, pues hermano. A ver, hermanos, todo este grupo de acá salen por favor y se van al Parque Lima a predicar el evangelio este domingo. No se escapen, ¿ah? Entonces, algunos dicen, sí, vamos, otros, ay, no, me da vergüenza, no, pero vamos, no, sí, no, a ver, vamos, yo oro por ti ya, yo solo oro por ti, tú predicas, yo estoy detrás tuyo ahora. Algunos van a ir solo porque van a ir, porque el hermano les está vigilando, no te vayas, ven juntos. A nosotros cuando estábamos en nuestro grupo de oración, cuando nos convertimos, hacían eso, nos llevaban al parque a predicar el evangelio. Entonces nos separaban de dos en dos, ya, de dos en dos, y la hermana que nos llevaba, ya, de dos en dos, ya, tú fulano contigo, tú, y teníamos que ir, y a mí me tocaba con el pastor Nicolás. Ustedes no conocieron al pastor Nicolás, muchos de ustedes. Y me decía, bueno, ¿y cómo hacemos? Ya, pues, Yankenpo, ya está. El que pierde, predica.
Y el que gana, ora. Genial. Yanquempo. Ay, me tocó predicar. Ya, ora, ya. Sí, entonces ese se quedaba por allá y yo me acercaba así. Hola, ¿puedo hablar un rato contigo? Macaraza. 5 minutos, dame solo 5 minutos. Quiero decirte algo importante para tu vida. Bueno, está bien. Listo, genial, así. Y al otro lado yo veía a Nico que estaba. Tiempos bonitos, muy bonitos. Pero algunos lo sentían como una cosa obligada. Ay, hay que salir. No, esta vez no voy a la reunión porque van a sacar a predicar a todos a la calle. Míralo pues. Míralo pues. Como si predicar el evangelio es exponerlo a la vergüenza pública. ¿No? ¿Tú has visto los chistosos de la calle? No tienen vergüenza de imitar a mujeres amanerados, a cholitos. Ellos hacen su show ahí en la plaza y se acabó el asunto y ellos se divierten en eso y hacen reír a la gente por unas monedas. Nosotros no vamos a salir a divertir a la gente, sino a rescatarlos. ¿No crees tú que eso vale la iniciativa? Y si no es así, entonces obligado pues a predicar. Hermanos invitados en las células. Ay, invitados, dicen los hermanos invitados. No hay. Se acaban de matar como 20 los sicarios ayer y no hay invitados. Mira cómo están las calles del INSE, no hay invitados. Mira cómo están los parques, no hay invitados. Mira el Estadio Nacional, cómo se llena de tanta gente que va a escuchar a cantar esos. Y encima los estafan, 3,000 nuevos estafados. ¿Y no hay a quien predicar? No. Hay una comisión. Es mejor hacerla de buena voluntad. Bien, yo creo que hasta acá nomás podemos llegar, mis queridos hermanos. La próxima semana continuaremos con el asunto, porque si sigo, voy a tener que acabar hasta el 27 y eso significa quedarnos hasta las 10 de la noche, lo cual no sería correcto. Creo que más o menos hemos dejado en claro lo que significa estos principios. Son principios que tenemos que comprender, tenemos que cumplir, tenemos que vivirlos. De lo contrario, el evangelio se estanca, como pasa en muchas partes. Fíjense que las iglesias nacen, crecen y se reproducen y también mueren. Hay iglesias que teniendo gente están muertas. Y eso no es lo que nosotros queremos para esta iglesia. Nosotros queremos que esta iglesia siempre mantenga su vitalidad espiritual, pero sabemos que nos falta mucho. Porque siempre es una carrera, como vamos a ver en la siguiente parte, la próxima semana. Es una carrera que hay que correr. Si dejamos de correr, perdemos. Si perdemos, nos enfriamos. Y si nos enfriamos, la iglesia va muriendo espiritualmente. Venimos, cantamos, predicamos, pero todo está muerto. Todo puede ser muy bonito, pero está muerto. Y eso es lo que no queremos. Necesitamos mantener los principios espirituales para que la obra del Señor se mantenga, se extienda siempre, siempre.